Muy buenas noches, distinguidos hermanos, distinguidos televidentes. Estamos otra vez en su programa 2000 años después. Un programa que realmente día a día lo hacemos con mayor cariño y amor para que podamos conocer la doctrina de nuestra iglesia. Esta noche está con ustedes Roquel. Felipe, hola a todos. Y realmente nos sentimos cordialmente encantados de poder estar con ustedes en esta noche con un tema que es interesante. Hoy vamos a abordar o vamos a hablar del Espíritu Santo. Recuerden que dentro de unas semanas vamos a estar celebrando la fiesta de Pentecostés. Pero providencialmente, en esta misma fecha, cuando hablamos o queremos hablar del Espíritu Santo, también se dio un acontecimiento que tiene algún grado de relación con lo que vamos a hablar. Nos referimos al fallecimiento del sacerdote, el padre Monseñor Alejandro Vázquez Pinto, que durante muchos años fue el que dirigió la Renovación Carismática Católica, que es un movimiento cuya característica fundamental es la devoción hacia el Espíritu Santo. Felipe, ¿qué sabes tú o qué conoces tú de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto? Bueno, lo que conozco primordialmente es lo que has dicho. Ha sido el director de la Renovación Carismática Católica por muchísimos años y lo que conocemos de haberlo tratado ocasionalmente, ¿no? En algunos que otros retiros, él ha participado en muchas actividades, incluso a nivel de la misma iglesia, en la curia, en congresos y bueno, múltiples, la radio, revista Vida Puertas Redentor, tantas cosas que participó que pienso yo pues un referente, diría yo, de la iglesia panameña, cada quien en su lugar, así como podríamos decir, Monseñor Magrá fue un referente en su momento también, Monseñor Vázquez Pinto, de Dios la tenga en la gloria, también fue un referente. Y sobre todo si consideramos el gran impacto que ha tenido la renovación de la carismática en Panamá y muchos sacerdotes, que digo yo que son sacerdotes hoy día consagrados y con mucho arraigo, que calan mucho en el pueblo de Dios católico, y muchos de ellos pasaron en su momento por la renovación. Bueno, aprovecho para preguntarte, Felipe, ahora que mencionas eso, yo tuve la oportunidad en mis años mozos también pasé por la Renovación Carismática. De hecho, fui a varios retiros, o algunos dirigidos por Monseñor Vázquez Pinto y otros por otros sacerdotes. Así que de alguna manera también conocimos por dentro, por decirlo de alguna manera, la Renovación Carismática Católica. Bueno, tenemos que decir lo mismo. No, nosotros acá no venimos, como conversamos, no venimos a escribirnos como expertos de la renovación, porque mucho menos, como siempre lo compartimos, no estamos participando como miembros, vamos a decir, oficial del movimiento, pero sí, igualmente también tuve la oportunidad de ir a lo que era un retiro de renovación en el espíritu, asambleas de oración, conocieron tanto la espiritualidad de renovación en el espíritu, y digo yo, son de esos hitos que marcan la vida espiritual, que son cosas que tú las vas teniendo y no es que las dejas de lado y punto, son cosas que van conformándote, lo mismo que un día cuando tú empiezas a querer a la Virgen María, y es algo que se queda, y es algo que te va conformando como cristiano, ¿no? Igualmente en el tema de la renovación carismática, como tú igual dices, y digo yo, no es que vamos a ponernos como si fuéramos los máximos expertos, pero sí tenemos algo de experiencia en el tema también, ¿no? Por supuesto, entonces vamos a pedirle al señor productor si nos puede preparar un video que tenemos listo, donde nos habla de una semblanza de este gran pastor de la iglesia panameña. Monseñor Alejandro nació en la comunidad de Puerto de Tierra, en el Higo de San Carlos, el 4 de julio de 1928, ordenado el 2 de diciembre de 1956. A finales de la década de los años 50, llegó a Veraguas, al tomar posesión como obispo de la diócesis de Santiago de Veraguas. En mayo de 1963, Monseñor Marcos Gregorio Magrat lo designó vicario general de la diócesis.
Estudió cooperativismo en la Universidad de San Javier, en Canadá. Su opción por los empobrecidos y la promoción humana de Monseñor Vázquez Pinto coincidió con el padre Héctor Gallego. Durante su vida impulsó el uso de los medios de comunicación para la evangelización. Renovó sus promesas sacerdotales en la misa crismal realizada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua el martes 16 de abril del 2019. Su amor a la Iglesia y a su ministerio sacerdotal ha dejado abundantes frutos. Bueno, definitivamente, Monseñor Vázquez Pinto es un ejemplo en muchos aspectos, pero yo quisiera destacar o en particular la perseverancia. Efectivamente, cuando muchas personas, estamos hablando de que Monseñor Vázquez Pinto tenía más de 90 años, está pensando efectivamente en el retiro, él siguió trabajando como sus energías le podían dar, mantenía un programa de radio, mantenía constantemente actividades allá en el centro de San Carlos y teníamos siempre de alguna manera noticias de él porque estaba constantemente trabajando en la evangelización. Así que efectivamente él, cuando por razones pastorales él decide ya no seguir dirigiendo la renovación carismática, entonces él no se queda ahí, no dice, bueno, ya me quitaron esta pastoral y ya me voy a quedar quieto, voy a retirarme en una silla, sino que al contrario siguió trabajando con más ímpetu en diversos aspectos. Felipe, yo quería comentarte un poco, ya que estamos hablando de la renovación carismática y Monseñor Vázquez Pinto, que nos contara un poco tu experiencia, cómo fue que tú llegaste al conocimiento de eso que llaman renovación carismática o renovación del espíritu, cómo fue ese proceso. ¿Tú eras un católico común y corriente? ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que sucede cuando, porque Dios quiere, iniciamos el apostolado de Semper Gaudium, que nos tocó hacerlo, bueno, el primer director del apostolado, se preparaba como apostolado de evangelización apologética. Y en ese comienzo, Monseñor Magrano nos nombró un asesor que se llamaba el señor Jack Carney, Clinton C. Carney, americano, casado con panameña, con doña Marta Díaz. Y él pues nos nombra como asesor laico del movimiento, porque también era muy íntimo con Monseñor Magrano. Y bueno, él se reunía con nosotros y nosotros teníamos por costumbre, en un comienzo nos reuníamos semanalmente como apostolado y siempre pensábamos dedicar primero a la oración y después a formación y demás coordinaciones. Y don Jack pues nos hizo pues la sugerencia de tomar estos retiros de renovación del espíritu pues con la intención de ver si también se ayudaba la oración y demás. Entonces tomamos los retiros, todo el que estaba en ese periodo en esa época tomó el retiro. El retiro liderizado en ese tiempo por los católicos laicos, pero que vivían acá en Balboa, o sea, que eran del residuo de la zona del canal, porque eran los que él conocía. Don Jack, de hecho, yo sé que ese grupo fue los que estuvieron involucrados en la traída de la renovación a Panamá, por el lado de la zona, el lado de los americanos, porque esto de la renovación carismática en la Iglesia Católica comienza en los Estados Unidos, hacia el año 1967, y allá viene a Latinoamérica. Entonces, bueno, tuvimos entonces la participación en lo que se llaman los retiros de iniciación a la vida en el Espíritu, y bueno, de ahí en adelante, pues tenemos siempre nuestra reunión semanal con oración, y yo a veces una semana la hacíamos tipo carismática, otra semana hacíamos el Santo Rosario, otra semana hacíamos pues ¿cómo se llama? El de la palabra, ¿no? Lección Divina. La Lección Divina, y así. Y entonces, porque siempre pensamos que como movimiento de apologética no debíamos identificarnos con una espiritualidad en específico, sino con la Iglesia Católica. Y entonces queríamos hacer una oración cada semana que fuera de los diversos tipos de oración que hay en la Iglesia comunitaria. Así que entonces tuvimos esa vivencia de esa manera y bueno, sí, siempre también de cuando en cuando
pues fue algún retiro de la renovación también, algunos fuimos, creo que algunos compartimos contigo y Sara. Y bueno, pues ahí fue como tuvimos ese contacto y esa experiencia. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Tú dirías que conociste algo que no sabías? Porque mucha gente oye hablar de la renovación carismática y definitivamente no tiene muy claro qué puede ser eso, ¿no? ¿Es un descubrimiento de algo novedoso o cómo es la experiencia? Bueno, yo diría que la experiencia en la espiritualidad renovada en el espíritu es precisamente eso, es ese conocer a lo que la iglesia siempre se llamó el gran desconocido, que era el Espíritu Santo, porque en la iglesia había incluso a nivel, curiosamente, incluso a nivel de doctos, de escritores, de teólogos, ese era el título que le tenían al Espíritu Santo. Había mucho tratado de Dios, de la Santísima Trinidad, del Dios Padre, de Dios Hijo, pero el Espíritu Santo estaba un poco como relegado y era como quizá la falta de esa experiencia más íntima con el Espíritu Santo. La renovación pues provee esa posibilidad de experimentar la acción del Espíritu Santo y, como decía un autor famoso hace años, vivenciar lo que sería el despertar de los carismas. En la carta de San Pablo, especialmente a los Corintios y demás, se habla de los dones del Espíritu Santo. Y mucha gente piensa que son cosas del tiempo de la Biblia. Y realmente no, son carismas que si Dios los dio no solamente fueron para los tiempos de Cristo, también para nuestro tiempo. Y pues en la espiritualidad carismática, pues sí se le da digámoslo, una preponderancia a los carismas del Espíritu Santo, y es algo con lo cual no vamos a hacer juicio, ni que sea mejor ni que sea peor, eso no vamos a hacer juicio. Eso simplemente lo que vemos que se ve ahí. Y sí, bueno, todo el que ha pasado por una experiencia de renovación sabe que también esa experiencia le lleva a un amor a la Biblia, a la lectura de la Biblia, a la oración. A nosotros como grupo nos ayudó mucho en la oración espontánea en voz alta, porque quien no está acostumbrado le cuesta mucho, le da pena. Entonces es incapaz de articular una oración en voz alta en un grupo católico, pero el que ya ha tenido la experiencia de renovación lo puede hacer. Entonces es una gran ayuda a la oración, a la cercanía a la palabra de Dios, claro que sí. Y ya luego entonces queda el tema de seguir caminando en una espiritualidad que se dice tipo pentecostal, pero digo yo, insisto, aunque no se siga, digamos, perteneciendo oficialmente a la renovación, es algo que no pasa. Y digo yo, el encuentro con el Espíritu Santo es un hito, digo, insisto, en una vida espiritual. O sea, cuando tú lo conoces, de ahí en adelante la vida espiritual es otra. Decía el cura de Ars que el Espíritu Santo es como una gran lupa que te hace ver todo más profundamente. Entonces, al tú tener esa apertura a la acción del Espíritu, te lleva a potenciar y a dinamizar la vida cristiana, ¿no? Otro hito, y pues será tema no de hoy, pienso yo también, la relación con la Virgen María. Eso lo podemos hablar en otro momento. Pero bueno, pues respondiendo un poco a lo que preguntabas, ¿no? Perfecto, Felipe. Y ya entrando en materia, porque hoy veníamos a hablar y empezamos hablando de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto por, como dices tú, hitos en la historia de la iglesia panameña, la renovación carismática como movimiento, la experiencia que muchos católicos panameños han tenido con este movimiento, también es un poco aclarar conceptos sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, Felipe, uno podría tener la imagen de que el Espíritu Santo es una especie como de electricidad, algo así como cuando tú pides, como cuando se te para el corazón y de repente haces así, ¡tac! y te despierta, te brinca una energía que viene de Dios. ¿Eso es lo que es el Espíritu Santo? Sí, bueno, hay que aclarar, si esa imagen es muy común. Mucha gente piensa que cuando se habla del Espíritu Santo, se está hablando como quien dice una fuerza
como que saliera de Dios Padre o quizá de Dios Hijo hacia la persona. Y no es así. El Espíritu Santo es una persona divina, igual que lo es Dios Padre, igual que lo es Dios Hijo, lo es Dios Espíritu Santo. De hecho, nosotros como cristianos creemos en la Santísima Trinidad, que dice que en la única naturaleza divina hay tres personas que existen. Quizás por un lado el error se debe porque muchas veces cuando esa experiencia, por ejemplo, de una oración tipo de renovación donde se ponen las manos y aquella cosa que le llaman el bautismo del Espíritu y ese tipo de oraciones o de sanación y demás, a veces se experimenta, podríamos decirlo que de alguna forma físicamente esa presencia del Espíritu Santo y entonces la gente dice, bueno, es que sentí como algo, sí, pero no es que sea una fuerza, es una persona y que está actuando. Que a manera de referencia bíblica para los televidentes, recordemos que en el capítulo 28 de Mateo, versículo 20, al final, Jesús da lo que le llaman el gran mandato misionero, dice, id y bautizar a todo el mundo, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí Jesús está poniendo en un plano de igualdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque son igual Dios, ni uno es más Dios que el otro. Y segundo, que hay que saber que cuando en la Biblia se refiere a el nombre, siempre es para alguien, no para algo. Entonces no es una fuerza. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Entonces es una primera aclaración que es importante, que estamos hablando de una de las tres personas divinas, no una fuerza impersonal. Bueno, Felipe, en el mismo orden de cosas que estabas hablando, estuviste hablando del bautismo del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando yo voy a un retiro de la Renovación Carismática, me imponen las manos y siento algo, ahí fue que recibí el Espíritu Santo. Bueno, otro tema importante aclarar. El Espíritu Santo se recibe por primera vez cuando somos bautizados. Ya sea que tenía 2 meses, 6 meses, 10 años, adulto, cuando se bautiza es la primera vez que se recibe el Espíritu Santo, y por eso lo dice claramente la Escritura y es lo que creemos los cristianos. Lo que pasa es que existe otras experiencias de esa presencia del Espíritu diferente. Por ejemplo, tenemos el sacramento de la confirmación, que es más, una venida del Espíritu Santo con mayor plenitud para la vida cristiana. Pero aparte de esas dos experiencias que son sacramentales, el bautismo y la confirmación, pues esa otra experiencia que se ora al Espíritu Santo para que venga y viene. Ahora, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, es ya esta experiencia particular que se da en los ámbitos de la renovación carismática, donde se ora sobre una persona para que reciba esa presencia especial del Espíritu Santo, y a eso se le llama bautismo del Espíritu Santo. No porque sea un sacramento, no es un sacramento, es simplemente un momento que se invoca una presencia fuerte del Espíritu Santo, y y eso es lo que es, no es sacramento. Bueno, Luis, Felipe, mira, Luis, hay una pregunta, mira, interesante, mira. Por ejemplo, uno va a un sacramento, el sacramento de la reconciliación, y no necesariamente siente calor ni nada. Yo no sé si fue tu experiencia, en la mía yo fui al sacramento de la confirmación y tampoco sentí calor ni nada. Uno comulga y no necesariamente siente calor ni nada de eso. Entonces, cada vez que se recibe el Espíritu Santo, se sigue tener esas experiencias físicas, emotivas, se llora, se siente calor, esas cosas que la gente, o se cae, ¿eso es así? Bueno, lo primero que te diría, hay que saber que en todo sacramento está el Espíritu Santo, porque pues ahí está Dios actuando y Dios actúa Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, juntos. Así que está el Espíritu Santo. Luego, en la vida espiritual hay algún que otro momento en que, como dirán los santos, Dios da un caramelo de sentir algo, pero no es lo que debemos aficionar. Nos dicen, busca al creador, el creador de los dones y no a los dones del creador. O sea, no buscar a Dios porque si sentí o no sentí. Luego, la realidad de Dios es que Dios es una realidad objetiva, Dios existe.
Entonces, independientemente de que yo lo sienta o no lo sienta, claro, como persona que soy con una dimensión material y también es sentimental, uno como persona tiene sentimiento. Eso, eso es innegable y no podemos separarlo de nuestra vivencia de la fe. Nadie puede ser un robot teológico, digo yo, y vivir la fe con una frialdad como, ¿no?, perfecta. Eso no existe. Ahora, pero hay que también tener claro que la realidad de Dios es la realidad de Dios, independientemente de que yo no lo sienta. Jesús se hace presente en cada misa, en cada Santa Misa, cuando es consagrado en el pan y el vino, y se da la transustanciación, y se convierte en la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo, lo sienta o no lo sienta. Y esa es una realidad objetiva, y no requiere de que el Padre lo sienta o que yo lo sienta, se da. Entonces, entonces quiere decir que no necesariamente tiene que haber una experiencia sensible para sentir que está el Espíritu Santo. Y ojo, no deberíamos en realidad hacer esa asociación pensando de que para poder tener certeza de que está el Espíritu Santo tengo que sentirnos. Ni tampoco pensar que hay que revolcarse en el piso para que se exista el Espíritu Santo. Cuidado, porque en estas manifestaciones físicas también se puede darse mucho de influencia, ¿no? Hemos visto muchos cultos donde el estilo de ellos manifestarse en sus cultos es que se tiran al piso. Entonces, todos empiezan a tirarse al piso como si eso fuera pues la prueba de que están siendo santificados. Y entonces, ojo, porque también entra el factor humano. Hay que tener cuidado con eso. ¿Se puede perder la presencia del Espíritu Santo? Bueno, pues claro que sí, porque cuando pecamos y pecamos mortalmente, nos separamos de Dios, o sea, nos alejamos de Dios, le rechazamos y perdemos la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos, quien habita en la persona en gracia es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, recordemos que el pasaje, creo que es el Evangelio de San Juan, que dice que cuando pecamos contristamos el Espíritu, ¿no? Una forma de verlo sencillo. Entonces, al momento de estar de pecar, y más de pecar gravemente, pues estamos rechazando a Dios, rechazando al Espíritu Santo, y sí se puede retirar de nosotros si caemos en desgracia. O sea, de hacer un pecado tan grave, una ofensa tan grave, que nos corte esa vida que Dios nos está dando al estar en nosotros. Y bueno, en ese momento estaremos separados del Espíritu Santo. Si pecamos mortalmente, como dices tú, ¿no?, caemos en desgracia, perdemos la gracia, ¿cómo se recupera entonces el Espíritu Santo? Bueno, como Cristo lo estableció, por medio del sacramento de la reconciliación o la confesión que llamamos. Recordemos que cuando Cristo resucita, va a los apóstoles y le dice que le da todo poder y le sopla sobre ellos, le da el Espíritu Santo, que es lo que significa el soplo, y le dice: a quienes ustedes perdonan los pecados les quedan perdonados, a quienes no se les perdonen no les quedan perdonados. Entonces ahí está claramente implicado el sacramento de la confesión, porque ellos tienen que escuchar para poder discernir qué van a perdonar y qué no van a perdonar. Entonces, al reconciliarnos con Dios por medio del sacramento, ahí pues volvemos a estar en comunión con Dios y recibir de nuevo al Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Hay una palabra, Felipe, que en la Biblia confunde y también alarma. El Señor Jesús en su momento dijo que las palabras necias, por decirlo de alguna manera, parafraseando la Biblia, contra el Padre se perdonará, contra el Hijo se perdonará, pero contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces da a entender que cuando uno hace algo contra el Espíritu Santo, tiene un pecado que no se puede quitar. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco más cómo funciona eso de que no se perdonará ni en esta vida ni en la otra? Sí, ese es un pasaje, creo, del Evangelio de Marcos, y creo que esto es paralelo. Bueno, lo que hay que explicar o decir es que tener presente que Dios perdona todo pecado, pero perdona todo pecado del cual uno se arrepienta y le pida perdón, porque no puede perdonar a quien no quiere recibir perdón, ¿no? Entonces, no hay que tomar tan literalmente el pasaje, porque hay personas que se preocupan: ay, yo dije un chiste contra el Espíritu Santo cuando era un muchacho y entonces ahora me voy a condenar, ¿no? Y agarrando un poco literalmente, por supuesto que decir algunas palabras necias contra el Espíritu Santo pudiera ciertamente llegarse hasta pecar con eso, Roquel, ¿no?
porque podemos estar cayendo en blasfemia, en no respetar el nombre de Dios, las cosas santas, ¿verdad? Puede ser que veamos por ahí, pero en realidad, al fondo, ese pecado contra el Espíritu Santo, si ponemos en contexto el pasaje, podemos recordar que Jesús está hablando con los fariseos o con sus interlocutores, él está haciendo una obra de Dios y dicen ellos que es una obra de Belcebú. Entonces estaban achacando al diablo las cosas de Dios. En resumen, nosotros diríamos, el pecado contra el Espíritu Santo es cerrarse a la acción del Espíritu Santo. O sea, no permitir que me genere ese arrepentimiento y yo pedir el perdón de Dios. Ese sería el fondo, por ponerlo en palabras sencillas, el verdadero pecado contra el Espíritu Santo, porque también dice el Evangelio de Juan que la misión del Espíritu es convencernos del pecado. Entonces, si no nos dejamos convencer, estamos rechazando al Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo vamos a ser perdonados si no podemos, entonces, no nos abrimos a buscar el perdón? Muy bien, queridos televidentes, vámonos, este programa se está poniendo interesante, vámonos a una pausa y después continuamos con más preguntas y vamos a abrir los teléfonos para los que deseen participar. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Estamos hablando sobre la persona del Espíritu Santo y estamos haciendo preguntas interesantes y los invitamos que los que deseen hacer sus aportes, preguntas, comentarios, pueden hacerlo al 230-1955. 230-1955. Pueden llamar y participar. Solo le pedimos la caridad de que sean breves, porque el tiempo en televisión ustedes saben que es mortal, es rápido, así que haga su pregunta, su comentario rápido al 230-1955. Felipe, tengo algunas preguntas que quisiera hacerte. Mira, si yo voy, recibo el Espíritu Santo, el bautismo que dices tú, y recibo todo esto, y de repente digo, bueno, ahora puedo leer la Biblia porque el Espíritu Santo está conmigo, ¿no? Eso me garantiza a mí que no voy a cometer ningún error de interpretación porque estoy leyendo la Biblia a la luz del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos acompaña en la vida espiritual. Hacemos oración, leemos la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo, siempre hemos de pedirle que nos ilumine para que recibamos el mensaje que Dios quiere darnos en la lectura. Ahora, eso es vamos a decirlo así, una asistencia para la vida espiritual, mas no para conclusiones doctrinales, que es donde está la diferencia y el error. Lo que la Biblia sí dice también, y lo inspira el Espíritu Santo, porque todo lo que está en la Biblia es inspirado del Espíritu Santo, es que las escrituras pueden ser torcidas por las personas que no tienen la formación adecuada, por los no doctos, lo dice en la carta de San Pedro, ¿verdad? Entonces, no puedo decir que el Espíritu Santo me va a asistir para yo interpretar la Biblia totalmente y sin la autoridad que el Espíritu Santo ha dejado en la iglesia, Dios ha dejado en la iglesia, que es el magisterio. Entonces, muy bien, tenemos una llamada, Felipe, vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches, señor Felipe y señor Roquel. Habla Daniel. Mire, usted dijo algo que es interesante. Usted dice que cuando pecamos, el Espíritu Santo se aparta, ¿no? No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, usted volvió a decir una frase muy importante, se entristece, mas no se aparta. ¿Por qué? Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, como dice, somos sellados. Cuando creímos fuimos sellados, Efesios 1:13, somos sellados. Y ese sello es la garantía de nuestra salvación y que tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se aparta más. Sin embargo, cuando pecamos se pierde la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan, ¿verdad? Cuando el que peca pierde la comunión con el Señor. Entonces, pero el Espíritu Santo permanece porque el Espíritu Santo es el sello que tenemos de nuestra garantía de que somos salvos. Lo único que se entristece es el Espíritu Santo, más no se aparta. Muy bien, gracias Daniel. Y queremos felicitarte porque sigues fiel televidente de FETV, así que te felicitamos por el mantenerte. Felipe, ¿qué podemos contestar? Sí, bueno, Daniel, mírate, escúchate, porque caes en contradicción. Está diciendo que se aparta a Dios, pero que no se aparta el Espíritu Santo. Entonces, ¿no crees que el Espíritu Santo es Dios?
Si no lo crees, no eres cristiano. Porque el cristiano tiene que creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, primero, ¿no? Luego, como te he dicho, Dios es uno solo. No es que el Padre está por allá y el Espíritu Santo por acá y el Hijo por allá. Ellos están siempre juntos. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, se habla de los apóstatas. ¿Quién es el apóstata? El creyente que deja de creer. Entonces, personas que eran parte de la comunidad cristiana desde un comienzo se pudieron alejar. Pablo a los Efesios habla de uno. ¿A quién escribe Pablo sus cartas? ¿Será a los paganos, a los judíos, a los musulmanes o a los cristianos? Se le escribe a los cristianos y le dice, cuidado, estáis muertos por vuestros pecados. ¿Qué muerte era esa? La muerte espiritual, no física, porque estaban leyendo su carta, obviamente. Entonces se puede morir espiritualmente. Cuando pecamos gravemente, nos separamos de Dios. Esa es la triste realidad. Y luego el otro punto que hay que aclarar también, que no existe tal cosa como una certeza de salvación, que él la explicó también en las palabras. No una certeza material de que porque yo tuve una experiencia del Espíritu Santo o X o Y cosa, ya yo soy salvo. Mucho ojo, cuidado, dice San Pablo en muchos lugares, que el mismo San Pablo dice que él oraba porque temía que habiendo predicado a los demás resultara el descalificado. San Pablo tenía ese pensamiento y nos enseñaba, Filipenses 2:12, lucha con temor y temblor por tu salvación, dice San Pablo. Entonces, dista mucho ese pensamiento de que ya yo soy salvo porque ya yo creí o tuve una experiencia. Mucho cuidado, no nos descuidemos. Pues lo que podemos tener más bien es una certeza moral de que si perseveramos, que si no pecamos, no nos alejamos de Dios, no entramos en el mal camino, vamos en el camino de salvación. Eso sí podemos tener esa certeza moral, pero no absoluta de que ya yo soy salvo. ¿Sí? No, y yo diría, Felipe, aportando al tema Mateo 7:21. Recordamos que ahí aparece personas que dice la palabra que le van a decir a Jesús que predicaron, que profetizaron, que sanaron, que expulsaron demonios. Sin embargo, Jesús le dice, apartado de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, hay gente que probablemente va a creerse salvo y no lo está. ¿Y cuáles son los signos de eso? Las obras. Si hace la voluntad de Dios, si efectivamente hace la voluntad de Dios, está en camino de salvación. Si no la está haciendo, no importa si usted cree que está saltando y brincando y tiene el Espíritu Santo, no está en camino de salvación, así que no se puede decir. La otra contradicción que también, como dice muy bien Felipe, dice, no pierdes el Espíritu Santo, pero pierdes a Dios. Si pierdes a Dios, perdiste todo. Entonces, eso fue lo que dijo Felipe. En esa misma línea, hablando del Espíritu Santo, hay una manifestación del Espíritu Santo que es muy llamativa, que es lo que llaman el don de lenguas, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, bueno, si puedes hablar en lengua es que recibiste el Espíritu Santo, pero si no, habla... Ah, bueno, tenemos una llamada, Felipe, vamos a tener la pregunta ahí y vamos a tomar la llamada. Buenas noches. Sí, disculpe un momentito, pero mire lo que dice primero de Juan 5:11 y 12. Sí. Sí, otra persona mejor. Sí, que Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Cambia la Él voz. nos ha dado vida eterna. Todos los cristianos han dado vida eterna. Avanzamos. Dile que avanzamos. Esa es la seguridad que debemos tener. Sí. Y el Espíritu Santo es las alas. Sí, bueno, avanzamos. Sí, bueno, continuamos. Daniel, este no es un programa de debate, es un programa católico y efectivamente, si tú tienes otra manera de pensar, te la respetamos, pero no podemos estar de que nosotros decimos algo y tú llamas y tú de repente, porque otros televidentes también quieren participar. Repetimos 230-1955, 230-1955. Felipe, hablábamos del don de lengua. Correcto. ¿Cómo que es eso de que si yo hablo en lengua recibí el Espíritu Santo, pero si no hablo en lengua no lo recibí? Bueno, hay un par de cosas que hay que aclarar. Primero, que no es estrictamente imprescindible decir que se hablan en lenguas para decir que se tiene el Espíritu Santo, porque se estaría diciendo que la prueba de que se tiene el Espíritu Santo es los carismas del Espíritu Santo. Y muy bien el pasaje que citaste, Roquel, en Mateo 7:21,
porque Jesús allí habla de personas que tenían los carismas del Espíritu Santo. Nosotros sanábamos en tu nombre, hacíamos milagros, hacíamos los carismas del Espíritu Santo. Y Jesús le dice, apartado de mí, no los conozco, y no se salvaron. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien Dios, el Espíritu Santo da los carismas para el bien de la comunidad, de la iglesia, no son estos la garantía de la santidad, ni de la salvación, ni de la real presencia del Espíritu Santo. Al contrario, lo que sí es la prueba de que el Espíritu Santo está en ti es que tú produces los frutos del Espíritu. Entonces puedes leer el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, que dice, los frutos del Espíritu son paz, benignidad, caridad, alegría. Hay la persona que da esos frutos en su vida, o sea, que se muestra virtuosa cristianamente, ya se puede percibir la presencia del Espíritu Santo inequívocamente. Ahora, luego entonces, haciendo eso como primera aclaración, que no es, el carisma no es la medida, pero también quiero hacer la aclaración desde otro ángulo, porque también yo he visto a través de los años que se tiende como a menospreciar el don de lengua, y yo también le diría, ojo, el don de lengua aparece también en los escritos de San Pablo como uno de los carismas del Espíritu Santo. Y ahí está el carisma de sanación, el de ciencia, y este y el otro, y el don de lengua, ¿verdad? Entonces, a veces he escuchado decir, es que no importa porque ese es el menor de los carismas, y Roquel y televidente, y yo me pregunto, pero es que lo más pequeño de Dios es más grande que el mundo. ¿Cómo yo voy a despreciarlo y quién soy yo para decir que es que ese no importa porque es el menor de los carismas? Pues que yo no sé si es el menor o no, pero es de Dios y yo pienso que no debemos despreciarlo. Entonces, claro, es un don que se le ve como el menor porque más que para la edificación de la comunidad, es para la edificación personal, para probablemente ayudar a la oración de alabanza y demás, ¿no? En ese aspecto de la oración de lengua. Felipe, nos quedan pocos minutos, así que voy a pedirte que aceleremos el paso. A ver, aplausos, cantos alegres, saltos, ese tipo de manifestaciones que son muy típicas de la renovación carismática, es signo indefectible de que son grupos de oración llenos del Espíritu Santo. Bueno, ahí habría que decir que no. Son, por ejemplo, lo típico que se ve en asambleas carismáticas, pero no necesariamente lo imprescindible para una oración verdaderamente en el Espíritu Santo. Recordemos que la oración más profunda y de 2000 años de santidad, de todo el camino de los santos, es más bien la oración más interior y más silenciosa. No quiero que se diga que estoy despreciando las oraciones y asambleas carismáticas, no. Pero a nivel de camino personal de santidad, como dice San Agustín, te busqué tanto fuera de mí y era dentro de mí. Así que, y ahí no hay voces, ni aplausos, ni nada, es cuestión de vida interior. Creo que hay un mensaje, no sé si no lo recibiste, hay una dama que pregunta que dónde venden el libro, dice que tenemos acá, yo me imagino que es el de los temas candentes que tienes tú y Roquel. Sí, el libro Temas Candentes puede adquirirlo en la librería católica de Panamá, por cualquier librería católica usted puede ir y pregunta por el libro Temas Candentes de la Iglesia Católica para que pueda adquirirlo con mucho gusto. Muchas gracias. Felipe, esta pregunta tiene una respuesta obvia, pero creo que hay que elaborarla. ¿La renovación carismática tiene el monopolio del Espíritu Santo? Bueno, por supuesto que no. En la Iglesia, y lo vemos hasta incluso en los documentos del Concilio Vaticano II, se habla de esa multivariedad de carismas y movimientos y demás cosas en la Iglesia, y todos somos parte de la Iglesia. Entonces, y toda acción en la Iglesia es movida por el Espíritu Santo. Entonces, es simplemente la renovación carismática una forma de expresión de la vida espiritual, como lo es también, y podríamos decir, las órdenes religiosas, todos los movimientos aprobados, el catecumenal, el focolar, lo que sea, todos son mociones del Espíritu Santo para la Iglesia, y bueno, y están allí para que cada quien
vea el camino donde mejor puede seguir a Cristo, y también salvaría lo siguiente que lo dijo Joseph Ratzinger antes de ser Papa Benedicto XVI. Cuando era cardenal escribió un libro que dijo que también había que tener claro que tampoco era imprescindible estar en un movimiento de iglesia para ser un buen católico. O sea, usted vive su fe, porque nuestra espiritualidad como católica es desde los tiempos de Cristo y los apóstoles hacia acá, es una espiritualidad sacramental. El centro es la misa, el centro es la oración y los sacramentos, y de ahí lo demás. Y leemos la escritura y todo esto, pero eso es el centro, y es para todo, para los carismáticos, para los no carismáticos, para los marianos, para quien sea. Entonces, pues ahí está, que en realidad pues el Espíritu Santo es lo que mueve todo y mueve la iglesia, es el alma de la iglesia. Muy bien, Felipe, nos quedan caso 2 minutos para que nos compartas una conclusión de lo que hemos hecho. Bueno, lo que hemos intentado hacer este programa de alguna forma para honrar la memoria de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto, que tuvo mucho bien para muchísimas personas, por lo menos en Panamá, que yo sepa. Y lo que quería era terminar citando unas palabras que le escuché a él. Una vez hubo un congreso ahí en la Curia, hace años, y él estuvo predicando, y él era una cuestión organizada por los cursillos de cristiandad. Y él después habló y dijo, bueno, dice, yo después de tantos años con el tema de la renovación me siento satisfecho de que la renovación, dice, trajo la alegría a la iglesia. Porque era una cuestión de los cursillos de cristiandad y estaban todos cantando y alabando y aplaudiendo a estilo carismático. Así que ya eso no es un monopolio ciertamente de la renovación. A cuántos lugares uno no va y cuántas misas, y la gente pues ya alaba, levanta las manos, aplaude y demás, y que eso antes, si se veía, era un grupo carismático, esa es la realidad, y eso permeó. De ahí en adelante no hago juicio, que sea bueno o sea malo, no sé, es algo, una realidad. Y bueno, el llamado pues, como tú dices, bueno, él dio muchos ejemplos, nos da un ejemplo como cristiano, como tú dices, un ejemplo de perseverancia, de coherencia, porque los cristianos no podemos evangelizar si no tenemos una coherencia, hay una unidad de vida donde vivimos lo que decimos que predicamos, si no todos lo que hacemos es que se pierde mucha gente con un mal ejemplo. Entonces, él dio buen ejemplo hasta su final, como Dios lo pidió, y que Dios le tenga en su gloria. Bien, distinguidos televidentes, un saludo muy particular a todos nuestros hermanos de la Renovación Carismática. Existen muchos católicos que están hoy día en diversos movimientos y que en un momento participaron, pertenecieron o fueron a un retiro de la Renovación Carismática, cosa que todos recordamos con mucho cariño, como Felipe y yo, que estamos ahora en otras lides, en otros trabajos, pero sí tuvimos esa experiencia única que nadie se debe perder. Como reflexión final yo quiero compartir lo siguiente. Siempre recordemos que a veces en la Iglesia Católica, digo a veces, pecamos de canibalismo. Empezamos a criticarnos movimientos contra otros, no dándonos cuenta que todos son un don del Espíritu Santo. Todo movimiento aprobado por la jerarquía de la Iglesia es un don del Espíritu Santo para todo el pueblo de Dios. Y no le hacemos un servicio al Espíritu Santo criticándolo o cuestionándolo. Aceptemos la Iglesia toda entera como es y, claro, todo el mundo tiene libertad de participar donde mejor sienta que puede servir al Señor. Bueno, no nos queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes, Felipe, Roquel, y nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos.